Héroes, un nuevo especial 7 días. A continuación. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa especial en el que hemos conocido historias cargadas de valentía, de muchísimo coraje, de fuerza de voluntad y sobre todo amor al prójimo. Esto último imprescindible para poder arriesgarlo todo por salvar la vida de otra persona, por evitar que una persona muera, como por ejemplo entrar a una piscina o un edificio completamente envuelto en llamas o incluso caminar por horas hasta lo más profundo de una montaña. Por eso en la tercera de nuestras historias vamos a conocer a Freddy. Él encarna a un equipo de cruzrojistas que tienen muy claro que no importa lo complejo que pueda resultar un camino, lo cansado que pueda resultar una tarea o incluso lo complejo que es el contexto y el entorno en el cual la tendrán que desarrollar. Todo esto pasa a un segundo plano cuando se trata de ayudar a una persona, de ayudar a alguien que lo ha necesitado. Por eso en esta historia vamos a conocer cómo este cruzrojista viajó hasta Xabata, un territorio indígena ubicado en lo más alto de Alto Chirripó, para atender lo que en principio parecía un simple parto, pero que realmente se convirtió en una tarea titánica por salvar la vida de 3 bebés y 2 mamás. Esta es la historia de Freddy. En la vida de un cruzrojista, cualquier hora, cualquier momento, cualquier salida, se puede convertir en una historia que marque para toda la vida. Un padre angustiado, un paramédico al que la montaña no intimidó, una historia heroica para salvar 5 vidas esta noche, en 7 días. Freddy Porras es paramédico en el Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Cartago. Tiene más de 20 años de pertenecer a la institución. Pero la mañana del 31 de abril del 2025, una llamada desencadenaría una historia que hoy, meses después, no tiene dudas que marcó su vida para siempre. Fue una alerta para un ingreso a la zona indígena, donde lo que a través del sistema 911 se reporta de 2 mujeres embarazadas que están en labor de parto. Fue una llamada que se hizo antes de las 9 de la mañana, porque sí recuerdo que a las 9 de la mañana en punto hicimos el desplazamiento, entonces quiere decir que antes de eso empezamos a prepararnos para poder ingresar. A más de 100 kilómetros, Arcelio Báñez es quien toma el teléfono y llama a la Cruz Roja. Ocupamos la emergencia porque yo siempre he llamado emergencia allá. Entonces, ya es demasiado riesgo para yo esperar tantos en eso. Tengo que llamarlo. Ya a partir de ahí, ya la alerta, ¿verdad? o el incidente que estamos atendiendo tiene una irregularidad, ¿verdad? El hecho que sean 2 ya va poniéndole un poquito más de pimienta al asunto, ¿verdad? Que ellos me dijeron que lo trajéramos para acá, pero ¿cómo le digo que son demasiado riesgo para todo, o para ellas también? Son ya horas, digamos, y no puedo. Y se solicitaron hasta llegar a la casa. Giovanni Maroto es el jefe operativo regional de Cartago. Él se encargó de formar el equipo que tenía por delante la tarea titánica de llegar hasta Alto Chirripó. Hemos mantenido un grupo de voluntarios activos, de los cuales ellos cuentan con diferentes especialidades. En montaña, en cuerdas. Este grupo se encarga principalmente de dar o de brindar esa atención especializada cuando son incidentes de este tipo. Y entre ese grupo iba yo como parte del ingreso a la zona montañosa como paramédico de la unidad de rescate o la unidad de ingreso a la zona de montaña. La llamada llegó desde Xabata, una comunidad indígena ubicada en el límite entre Cartago y Limón, rodeada por el Parque Nacional de Chirripó y el Parque Nacional Barbilla. Giovanni escogió a Freddy para ir al rescate porque tiene algo imprescindible: experiencia en montaña.
Por las capacidades como técnico de emergencias médicas, esto nos facilita a que podemos dar una atención más especializada al paciente en el momento que se logre realizar el contacto. También unido a esto, a la gran experiencia que tiene Freddy como paramédico y ya ha participado en situaciones de rescate complejo. Puntualmente hablando, el lugar donde ingresamos en este caso, que se llama Chuavata, es un lugar retirado. El único acceso es caminando. Daniel fue parte de los 7 cruzrojistas que entraron a la zona junto a Freddy. Él describe el camino tan complejo que tuvieron que sortear. Es un camino angosto, que a un lado podemos ver un paredón y al otro lado precipicio. Entonces una mala maniobra o una distracción en la conducción, atentamos contra la vida de nosotros mismos y los compañeros. Es una caminata que tal vez los lugareños, digamos que ahí es una zona indígena y la población en su totalidad es una población indígena, ellos tal vez pueden durar unas 3 horas, 4 horas. Cuando llevaban más de 5 horas de haber empezado la tarea, la distancia, ya capaz de agotar hasta el más incansable de los caminantes, hizo que Freddy se separara ligeramente del grupo. Él tomó la delantera. Y siempre preguntábamos, ¿cuánto nos falta para llegar a Chuavata? Y nos decían, 1 hora, ya casi 1 hora, y avanzamos tal vez nosotros unos 30 minutos, nos alcanzaba otro indígena y le preguntábamos y nos decía 1 hora. Entonces era incierto qué punto o a cuánto estábamos de llegar. Es una cuesta, empezamos a subir y es bastante pesada, ¿verdad? Es bastante pesada, entonces, bueno, yo trato de adelantarme un poquito. Sospechamos que nos pudo haber adelantado unos 600 metros, pero de ahí esos 600 metros en ese camino podemos tomarlo cerca de 45 minutos, 1 hora. Internado en la montaña, recibe una noticia que cambia completamente la perspectiva de la labor. Nos topa la persona que hizo la llamada y que además era el papá de una de los bebés, ¿verdad? De los nacimientos. Y él nos topa y nos dice, yo fui el que llamé. De hecho nos dice, van subiendo tarde ustedes, y entonces nosotros dijimos, sí, es que esta caminata es muy dura para nosotros. Tengo que bajar unos como 2000 metros a topar. ¿Por qué tardaron tanto? Le dije, y dice que ya, y como nosotros no acostumbramos caminar demasiado duro. Yo le pregunté, ¿cómo están ellas? ¿Cómo están las muchachas? Y él me dice, ellas están bien. Me dice, una ya nació. ¿A qué hora nació? Y me dice, a las 11:20 de la mañana. Eran las 3:30 de la tarde, habían pasado muchas horas después de haber nacido ese bebé, que nació una placenta, y el bebé, la placenta pegada al cordón umbilical y pegada a la bebé, entonces ya eso representa también una complicación. Alarmado por esta nueva información, Freddy le pidió a Arsenio que siguiera bajando a topar a los otros cruzrojistas para pedirles el kit de atención de partos y poder llegar cuanto antes a la casa donde estaba la emergencia. Pues sí, cuando llegó esa persona que Freddy envió, en su momento, cuando él llegó ahí, no sabíamos que era el papá. Nos sentamos para hidratarnos. Desde que salimos de aquí no habíamos comido absolutamente nada. Y cuando llegó nos vimos, hey, ¿pero qué están haciendo ahí sentados? Vamos, caminen, están atrasando. Freddy envió parto kit. Y tuvo que correr hasta otra vez, topar otro de los que están subiendo atrás y pedir en ese equipo y otra vez subir atrás de ellos. Y entonces ahí lo alcancé. Llevamos juntos y a las 5:30 o 40 llegamos a la casa. Tras casi 6 horas de caminata, llegan a la vivienda de Arsenio, pero una enorme sorpresa esperaba a Freddy. La conoceremos al regresar. Con la noche abrazándolos, logran llegar a la casa. Freddy se aboca a revisar a la bebé, que tenía poco más de 5 horas de nacida. Pero mientras esto ocurría a tan solo unos pasos de distancia, la hermana de la primer mamá también entró en labor de parto. Ella estaba embarazada y tenía tan solo 7 meses de gestación. De inmediato, Freddy concentra su atención en este segundo parto que está por empezar. Sin embargo, una complicación aparece.
Entonces empiezo a hacer una exploración tratando de ubicar al bebé, tratando de ubicar dónde está el bebé, y en la exploración que hago yo lo que empiezo a suponer es que el bebé está transversal, el bebé no se ha acomodado, no se ha encajado, y ya me preocupa mucho. La tarea no es sencilla. La poca luz y la noche que ya está entrada complica el inicio del segundo parto. El hecho de que sea un parto prematuro pone a sudar al experimentado paramédico. Que esta paciente, si no daba luz, ya era una complicación que conforme iba pasando las horas, pues se iba haciendo más grave. Tras algunas maniobras para acomodar a la bebé, poco a poco comienza el parto. Pero otra sorpresa guarda. Pero me quedo viendo la pancita, de la muchacha. Y no me pareció normal. Entonces empiezo a palpar y siento otro bebé. Y le digo a mis compañeros, ahí hay otro bebé. Y me dicen ellos, Freddy, no puede ser. No, sí, ahí hay otro bebé. Dice, es que no puede ser. Usted está loco, es lo que me dijeron. En efecto, era un parto múltiple. Un tercer bebé estaba en camino y toda la labor empezó otra vez a casi 12 horas de que la llamada había desplegado inicialmente este equipo. Para la doctora Marcela Villalobos, un parto, aunque sea en medio de un quirófano, siempre es riesgoso, pero cuando ocurre afuera es aún más complejo. Hay muchas complicaciones que se pueden presentar, ¿verdad? Las causas principales de muerte materna a nivel mundial son las hemorragias posparto, ¿verdad? Por distintas causas, principalmente por las atonías uterinas, ¿verdad? Que es que el útero no se contrae inmediatamente después de el nacimiento adecuadamente y por ende sangra, ¿verdad? Entonces produce una hemorragia, puede ser por laceraciones, ¿verdad? Por desgarros. La preocupación de Freddy la valida este especialista porque un parto doble siempre es una señal de alerta todavía más fuerte. Entonces hay doble riesgo de sangrados, doble riesgo de retenciones de placenta, ¿verdad? Porque son, digamos, en muchas ocasiones son 2 placentas, ¿verdad? Las que están alimentando a ese bebé, a esos bebés, ¿verdad? Entonces el riesgo es doble, ¿verdad? En la mañana a primera hora, tras una noche de observación, la empresa SAT logra coordinar con la Cruz Roja el rescate aéreo desde Alto Chirripó. Era urgente, porque la tercera bebé tuvo algunas complicaciones en el cordón umbilical en su cuello. Y ya llegar y decir, no, dependemos de un helicóptero, saber si las niñas viven o no, porque extraerlas hasta el punto de la ambulancia podemos demorar de 1 a 2 días. Y donde está la ambulancia al centro médico más cercano, que en este caso sería el Hospital William Allen de Turrialba, tardaríamos cerca de 3 a 4 horas más. Las niñas no lo iban a lograr. Siempre, el objetivo siempre va a ser el paciente. Entonces, lo ideal es sacarse el objetivo. Y eso es lo que lo mueve a uno a llegar a sus lugares. El paciente. Siempre pensamos en el paciente. Y solo el hecho del cuidado que van a tener que tener esos recién nacidos, todo eso lo hace complejo. Y entonces nosotros podemos tener un panorama mental de qué podríamos tener y tratamos de que vaya muy por encima, inclusive. ¿Por qué? Porque tratamos de pensar en lo más que podría llegar a pasar, pero nunca nos esperamos que fueran a pasar. Es esa secuencia de eventos que fueron diciéndonos que esto está complicado y se puede complicar. Hoy las niñas se recuperan en el hospital poco a poco de este proceso tan difícil al que Freddy no tuvo miedo de enfrentarse junto a los 7 compañeros que reforzaron la labor. Estas niñas están aquí por el equipo y eso lo tiene muy claro la familia. ¿Qué le diría usted a los cruzrojistas que fueron ese día si se los vuelve a encontrar? Yo les felicité mucho a ellos por llegarse, por lograr llegar, nada más porque es más necesario lo que yo lo ocupaba. El premio de un socorrista, de un paramédico, el premio es ver nacer a él. Ese es el premio. Ver nacer un bebé, o sea, atender un nacimiento, ver ese producto, ese bebé que nace y que nace bien, ese es el premio de cualquiera de nosotros. Han pasado los meses y todo sigue fresco en la memoria de este héroe y sus compañeros, porque este parto lo marcó. Un escenario que yo nunca en ningún momento pensé en llegar a enfrentarme a algo como esto, y realmente me hace reflexionar personalmente de la preparación
constante en la que debemos estar nosotros, los que respondemos, los que nos corresponde a la atención de los pacientes.